Hola chicos, buenas tardes nuevamente. Segundo video de la materia teoría de los grupos que pertenece a la clase del 16 de mayo, como ven acá en el cronograma. Es el otro texto de la unidad 3. El anterior fue el que vimos de Rosa Gómez, psicoterapia de grupo. Ahora vamos a ver el texto de Marcelo Persia, que se llama Notas para pensar lo grupal, que trabaja la historia de los grupos en la Argentina. Vamos a hablar de la historia de los grupos y de dos tendencias y tres orientaciones, o tres ordenadores. Ahora se los voy a explicar. El texto se llama Notas para pensar lo grupal, es de Marcelo Persia, es un psicólogo argentino, trabaja en la Facultad de Psicología de la UBA, tiene la materia teoría y técnica de grupos, y este texto es un recorrido histórico de cómo la teoría de los grupos se desempeñó en nuestro país. El pensamiento grupal en nuestro país no es algo que haya pasado de manera unívoca o de manera espontánea, sino que el texto de Persia es una biografía de ideas de cómo fueron sucediendo estas teorías respecto del trabajo con los grupos en nuestro país. Hace una crítica muy fuerte a la tradición psicoanalítica más individualista y dice que el grupalismo o la teoría de los grupos en nuestro país tiene dos corrientes o dos tendencias de análisis. La tendencia de aplicación, que va a tener que ver con lo psicoanalítico, y la tendencia de ruptura o desvío, que va a romper ese paradigma. Siempre que hablamos de tendencia de aplicación, chicos, vamos a hablar de que el punto de partida pasó en la década del 50. Los primeros grupalistas o las primeras personas que en la década del 50 en nuestro país trabajaron con la teoría de los grupos tenían una marca de origen. ¿Cuál era esa marca de origen? Ser psicoanalistas y pertenecer a la Asociación Psicoanalítica Argentina con un régimen institucional más severo. ¿Qué es lo que logran hacer? Mudar el psicoanálisis tradicional e individual para poder trabajar con el grupo. Y legitimar ese psicoanálisis que es individual para poder trabajar con los grupos, ¿sí?, dentro de la misma institución. La Asociación Psicoanalítica Argentina trabajaba solamente tomando el psicoanálisis con el individuo y no con el grupo. Pero hubo un grupo de personas que empezaron a pensar que el psicoanálisis se podía trabajar con los grupos. ¿Cuál era el tema a tener en cuenta? Se pensaba que cambiar de territorio era sumamente importante porque se pasaba de lo individual del consultorio a lo grupal del territorio, se hacía un cambio de ámbito de trabajo, ¿sí? Y lo que generaba una regresión o un atraso era pensar que solamente se podía trabajar con el psicoanálisis desde lo individual. El psicoanálisis estaba orientado a las grandes esferas y el trabajo en grupos y con los grupos se pensaba como un psicoanálisis aplicado a los grupos. Era sumamente importante empezar a pensar que se podía aplicar el psicoanálisis a los grupos y no solamente al individuo. Cuando hablamos del concepto de aplicación, es sumamente importante que entiendan que hablamos de aplicar el psicoanálisis en otra cosa que no sea el individuo. Y en segundo lugar, hablamos de que el psicoanálisis, el buen psicoanálisis, siempre estaba domesticado a los deseos de la autoridad, ¿sí? ¿Qué pasa? Siempre la APA decía que el individuo se tenía que trabajar desde el psicoanálisis. Y en realidad, el psicoanálisis y esta nueva tendencia de aplicación grupalista, ¿qué iba a decir? Que el psicoanálisis también se podía aplicar a los grupos, por ende podía haber un psicoanálisis de grupo, como les dije en el video anterior. Si hablamos de psicoanálisis de grupo en esta tendencia de aplicación, decimos que en el grupo emergen formaciones del inconsciente que equivalen a lo que pasa en un individuo o a lo que pasa en la situación analítica. El grupo se puede tomar como un gran individuo que tiene represión, que tiene síntomas, que tiene problemas. ¿Qué es lo que pasa con esta tendencia de aplicación? Se trata de legitimar al psicoanálisis como una modalidad de trabajo con los grupos. Y es un ensayo regido por la justificación. No hay antecedentes previos. Se tienen que empezar a escribir sobre los grupos en nuestro país. Y el psicoanálisis, si se sigue trabajando con los individuos, va a ser un dogma que va a intentar salvar su orden. ¿Qué quiere decir esto? Si uno toma el psicoanálisis como un ámbito de consultorio aislado para los ricos, no se puede lograr una accesibilidad, una mayor aplicación respecto al psicoanálisis como tal. Esto es la tendencia de aplicación. Ahora vamos a pasar a la tendencia de ruptura o desvío, que es importante también tenerla en cuenta. Venimos de un psicoanálisis aplicado a lo individual y decimos que hay una posibilidad de que los psicoanalistas abran la cabeza y empiecen a trabajar con los grupos. Da origen a una riquísima tradición grupalista. ¿Por qué? ¿Por qué o de qué se rompe o se genera un desvío? Se genera una ruptura o un desvío respecto de ese encierro que produce el APA como institución única del psicoanálisis que pretende que trabajemos con los individuos dentro del grupo. ¿Qué intenta
la tendencia de ruptura o desvío, inaugurar lo grupal, no estando subordinado a la APA solamente, a una línea única de trabajo. Se produce un desvío del modelo de aplicación y se sale de eso autorizado que decía la APA para poder pensar un marco teórico nuevo y un ámbito de trabajo nuevo en el trabajo con los grupos. Siempre lo grupal, chicos, acá es la enunciación de una ruptura, hay un corte, un quiebre, un punto de separación y se empieza a trabajar desde esta tendencia de ruptura o desvío, aplicando el psicoanálisis a los grupos, indagando en quién formula la ruptura, desde qué lugar y cuáles son las condiciones que pronuncian eso. Ahora, si hablamos de ruptura o desvío, tenemos que pensar en tres ordenadores que forman parte de esta tendencia de ruptura o desvío, que viene a cortar con esta cuestión de aplicación más rígida de la Asociación Psicoanalítica Argentina. ¿Cuáles son estos tres ordenadores? Las figuras de la intelectualidad crítica en la década del 60 y el 70, la vocación pública e institucional de esta tendencia de ruptura o desvío, y la crítica al disciplinamiento psicoanalítico de la época. Cuando hablamos de figuras de la intelectualidad crítica, ¿qué estamos diciendo? Que hay autores que empiezan a escribir que van a empezar a armar el marco teórico para poder pensar el psicoanálisis de grupo. Cuando hablamos de la vocación pública e institucional, es pasar del ámbito privado a lo público para poder utilizar el psicoanálisis trabajando con los grupos o aplicar una psicoterapia o un psicoanálisis de grupo. Y la crítica al disciplinamiento psicoanalítico es importante, ¿por qué? Porque se va a ir en contra de todos los discursos hegemónicos del psicoanálisis como tal. Acá estamos con el cuadro que explica estos tres ordenadores de la tendencia a ruptura o desvío. Tenemos la intelectualidad crítica, como dije, vocación pública y el trabajo institucional, y la crítica al disciplinamiento psicoanalítico. ¿Cuál era la finalidad de la intelectualidad crítica? Recrear el clima subjetivo de la época. Se va a empezar a escribir sobre los grupos en relación a un contexto. Piensa en Argentina de la década del 60 o del 70. Había una mayor vocación por trabajar en los espacios públicos, incluso desde la política. El cambio social, chicos, en esa época, pensando en los intelectuales, tiene que ver con lo posible, con lo profundo, con lo impostergable y con aquello que está escrito en el sentido de la historia, que le da sentido a la práctica cotidiana, desde lo profundo. Los actores, sí, en ese momento decían que el profesional tenía un rol, ¿sí? ¿Cuál era el rol del profesional desde este intelectual? Construir una sociedad más justa. Se apela a eso. ¿Qué es lo que se piensa también? Si hablamos de intelectualidad crítica y del armado de algo nuevo, decimos que las producciones culturales se empiezan a irradiar, se empieza a escribir, se empieza a hacer ensayos, empiezan a haber obras de teatro y empieza a mostrarse esta intelectualidad crítica que empieza a aplicar el psicoanálisis a los grupos. Hay un fundamento para la acción, se necesita la teoría para ir a la práctica y la práctica es necesaria para ir a la teoría. Va a haber una retroalimentación discursiva de lo que yo escribo y de lo que la práctica misma me va a ir llevando para repensar el trabajo. Siempre el trabajo de lo intelectual va a tener que ver con ¿qué? Con construir otro lugar. Y se empiezan a armar los primeros psicólogos universitarios, se empiezan a salir los primeros psicoanalistas y se empieza a pensar que lo grupal es una posibilidad de trabajo en el campo de la salud mental. Hay cierta resistencia intelectual de los autores de la época. ¿Por qué? Porque esta bajada hegemónica generaba una resistencia, pero la realidad es que los grupalistas empiezan a pensar nuevas ideas en el campo de la salud mental. Bien, eso en primera instancia. En segunda instancia vamos a hablar del segundo ordenador, que es la vocación pública. Decimos que los intelectuales, ¿sí? Los profesionales, tienen que tener un reconocimiento hacia la sociedad y hacia los sectores populares en ese momento. Hablamos del derecho social, del libre acceso a la salud, que haya una posibilidad de que se trabaje con los grupos en el ámbito público. Y los profesionales se van a dirigir en lo público, en lo institucional, hacia el pueblo. El pueblo tiene que poder acceder a la salud y a las prestaciones que dan estos actores, sí, en el ámbito público. Hay una transformación desde lo sanitario, desde lo cultural, desde lo educativo, desde las ofertas que se producen. ¿Qué pasa? Pasar de lo privado a lo público conlleva un riesgo. Ese psicoanálisis para pocos empieza a ser un psicoanálisis para todos. Entonces va a haber un problema o se va a generar un choque con otros espacios para repensar lo público. En primer lugar, se va a entrar en conflicto con lo privado. Lo privado ofrece un servicio a cambio de un dinero y la psicoterapia de grupo y la aplicación del psicoanálisis en los grupos
va a generar un problema con lo privado. Van a decir, estás ofreciendo lo mismo que yo en el ámbito público, en lo privado yo lo ofrezco y tenés que pagar, va en contra de mis intereses. Por eso tiene que ver con el ejercicio liberal de la profesión. Entra en conflicto con la cuestión capitalista, con los estudios de casos individuales, también, con esto de pensar un caso X en relación a un individuo, por empezar a pensar lo grupal. La cuestión del modelo médico asistencial, que es esto individual, y del Estado benefactor como proveedor de todo. Ahora bien, toda esfera pública enterrada a cualquier práctica, ¿por qué? Porque uno tiene que tener el libre acceso a la salud. Y los trabajadores de la salud mental, yendo a trabajar de lo privado a lo público, van a poder generar otros espacios de trabajo y un mayor acceso a los servicios que se pueden prestar desde la atención psicoanalítica en la salud mental. Lo intelectual repercute en el campo de las ideas, ¿sí? Porque va a haber una inserción desde lo político y desde lo social. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a haber una institución que empieza a alojar y la institución también se puede llegar a oponer. Pero lo que se va a plantear es que el acceso de lo público luche contra cualquier forma de autoritarismo. Y el trabajo institucional va a tener que ver con qué? Con que no es una moda, sino que tiene que ver con tener una vocación de poder cambiar la práctica y que lo público también es un servicio de salud mental. Nadie trabaja solo en un equipo de salud, ya la misma palabra lo dice, hay un equipo, hay un trabajo y nadie puede concebirse trabajando solo. Siempre hay que trabajar en lo público y transformar lo institucional desde los espacios colectivos. Es interesante que se diversifiquen las prácticas, se repiense el ámbito privado y que se pueda instalar el trabajo con los grupos desde el psicoanálisis en nuestro país, pensando en abordaje de familia, de pareja, de grupos de padres, de grupos de prevención o de reflexión de trabajadores, poder trabajar desde otros dispositivos para la acción. Ese es el segundo ordenador, que es vocación pública e institucional, y el tercero, que viene a cerrar todo este texto, que es la crítica al disciplinamiento psicoanalítico. El psicoanálisis muchas veces, desde lo ortodoxo, desde lo duro, está centrado en lo individual. Se van a atacar las relaciones de poder, la situación clínica, institucional y formativa. Va a haber una relación entre el psicoanálisis y otras teorías, pero ampliando el campo y ampliando la intervención, ¿sí? ¿Respecto de qué? Respecto de desviarnos de las relaciones de poder. Hay una aplicación rígida del psicoanálisis desde la APA, y la idea es correrse de eso para poder generar una apertura, desde el propio campo de trabajo. ¿Qué empieza a pasar acá? Se empieza a romper con el disciplinamiento desde distintos ámbitos. Empiezan a emerger las producciones culturales, tal como lo dije con los intelectuales, que es el primer ordenador. Se empieza a pensar el teatro, el arte, la poesía, el juego, se empieza a hacer mayor nivel de teoría, se empiezan a generar las producciones grupales, se empieza a escribir sobre el tema. Se inaugura una práctica que es rebelde y que va en contra de esto dogmático, de esto hegemónico de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Estos grupalistas van a criticar el psicoanálisis como individual y privado y van a empezar a escribir desde el vacío. Si yo escribo desde el vacío, no va a haber antecedentes sobre el tema. En el vacío, detrás del vacío no hay nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Se empiezan a escribir diferentes cuestiones propias de la práctica. ¿Qué tiene que ver con qué? Con empezar a edificar sobre la psicoterapia de grupo, los grupos operativos, el psicodrama, los tratamientos familiares grupales, las acciones comunitarias, las intervenciones. Lo grupal va a estar inaugurado desde un vacío, desde cero, y ver en contra del dogmatismo de la APA. Se va a empezar a escribir desde cero para poder armar una teoría que sustente el trabajo del psicoanalista y del psicólogo y de la persona que trabaja desde la psicología social con los grupos. Es sumamente importante legitimar el rol, porque los grupalistas, ¿qué van a valorar? La experiencia y la intervención clínica desde lo individual. Sin embargo, hay que entender que escribir desde el vacío se puede ejemplificar con esta frase de Roberto Arlt. Me he hecho solo. Mis valores intelectuales son relativos porque no tuve tiempo para formarme. Tuve siempre que trabajar y en consecuencia soy un improvisado o un advenedizo de la literatura. Cuando hablamos de esta frase como disparadora, decimos que la persona o el profesional grupalista dentro de este contexto se hizo solo porque empezó a trabajar y empezó a llevar al terreno la teoría psicoanalítica para pensar los grupos. ¿Por qué los valores intelectuales son relativos? Porque están en constante cambio, porque la teoría se va desarrollando a través de la práctica. Y siempre la persona improvisa porque tuvo que trabajar para poder mejorar la teoría y generar
nuevas concepciones para poder seguir perfeccionando el manejo con los grupos. La urgencia de las prácticas conllevó a tener que trabajar con los grupos, a tener que innovar en salud mental y a romper con una línea de pensamiento hegemónico. Para poder pensar que el psicoanálisis no es individual, no es en lo privado, se puede pasar a lo público, a lo comunitario y a poder repensar estas cuestiones propias de los tres ordenadores conceptuales de la tendencia de ruptura o desvío, que son los que están acá: intelectualidad crítica, vocación pública e institucional y el disciplinamiento psicoanalítico. Para terminar el texto, es importante que entiendan que todos los profesionales que pensaron en los vínculos estuvieron ligados a la ideología política, al rol del Estado y a la sociedad. Se pensaba que tenía que salir de lo privado para poder garantizar el derecho a la salud y el acceso a la salud y a la atención en salud mental desde lo público. Hay una relación entre la ideología y la práctica para poder llevar a los sectores populares las cuestiones propias de la psicoterapia de grupo y del psicoanálisis de grupo. Hasta acá el segundo texto, vamos a repasar. Hablamos que se trabaja desde el psicoanálisis y habla del texto de dos corrientes del grupalismo en la Argentina. La tendencia de aplicación, que es esto rígido, ¿sí? Cuando se empieza a plantear que el psicoanálisis no es individual y no solamente se rige por la APA, sino que se habla de una aplicación y cambiar de territorio hacia algo más público. Y la ruptura o desvío va a tener que ver con correrse de este dogma hegemónico que plantea la APA y poder empezar a pensar que los tres ordenadores de la tendencia de ruptura o desvío. Pensar que hay intelectuales que escriben sobre el tema, se empieza a trabar la cuestión privada, mejor dicho, y se empieza a trabajar desde lo público, tratando de corrernos de lo privado y empezar a pensar teoría desde el grupo operativo, del psicoanálisis de grupo, para poder pensar la corriente grupalista en nuestro país. Hasta acá, segundo texto, con esto le damos cierre a la unidad 3, tanto el texto de Rosa Gómez como el texto de Marcelo Persia explican la cuestión de la psicoterapia de grupo, las corrientes y las escuelas, como vieron en el video anterior, y la cuestión de las corrientes grupales en nuestro país. Espero haber sido claro, chicos. Próximo video, el texto de la unidad 4, que es el de Pichon Rivière, el proceso grupal. Un saludo grande y cuídense. Chau, chau.